Partimos de este concepto de la cama hospitalaria para revisar algunos de los indicadores comúnmente utilizados y muy importantes para el análisis del trabajo en el hospital. La función clásica del hospital es ingresar pacientes para tratar sus problemas de salud. El hospital dispone de recursos humanos y tecnológicos que giran en torno a una unidad productiva, la cama hospitalaria, y desarrolla una serie de procesos tendientes a tratar o rehabilitar pacientes. No podemos concebir un hospital sin esto que se menciona aquí, que es la cama hospitalaria. Partimos de esto para ver algunos conceptos y arrancar con algunos indicadores. Como idea general, tenemos que los indicadores son indispensables para los procesos de gestión, conducción y administración hospitalaria. Y de manera también muy sintética podemos decir que hay algunos que miden recursos hospitalarios, cuánto hay, pero también hay algunos que miden el aprovechamiento de los recursos. En el momento determinado, los indicadores que midan una u otra cosa tendrán un valor para la toma de decisiones y la gestión del hospital. Partamos entonces con algunos conceptos que son necesarios. Primero el de la cama hospitalaria. Y es que vale señalar que la cama no es solamente el aparato en el que se pone un colchón y va a estar ahí una persona, sino que es algo más. El concepto nos indica que es esta cama instalada para el uso regular de usuarios hospitalizados y que implica recursos de personal, espacio, equipos y material para la atención. Es decir, una cama estará acompañada de equipos como por ejemplo un monitor multiparámetro, hay personal de salud necesario para brindar los cuidados a la persona, enfermera, médico, médica, por lo que todos estos elementos en torno a la cama le dan este carácter de cama hospitalaria. Otro concepto importante es el de cama disponible, entendiéndose como la cama realmente instalada en el hospital en condiciones de uso para la atención de pacientes hospitalizados independientemente de que estén o no ocupadas. La dotación normal de camas es el número de camas asignadas al establecimiento por la autoridad competente y que funcionan regularmente para la internación de pacientes en periodos de actividad normal. Dicho de alguna manera, es el número de camas hospitalarias con la cual un establecimiento se le autoriza para poder entregar los servicios. Puede haber una diferencia entre las camas disponibles y la dotación normal de camas que no cambiará a menos que la autoridad correspondiente haga ese cambio a la dotación normal de camas. Suponiendo que un hospital tiene una dotación normal de 20 camas, eventualmente uno de esos días, una de las camas hospitalarias, por un desperfecto quizás eléctrico, mecánico, no está en condiciones de ser ocupada por una persona y sin embargo siguen los demás recursos que permitirían normalmente la atención de una persona. Pero al no estar disponible, ese día el total de camas disponibles, que normalmente es 20, bajaría a 19. Cambia el número de camas disponibles, pero la dotación normal sigue siendo 20. Cuando pensamos en días de estadas, pensamos en el número de días de permanencia en el hospital de una persona entre la fecha de ingreso y la fecha de egreso. Para el cálculo se cuenta el día de ingreso, pero no del egreso. Si la persona ingresa un lunes y se le da el egreso un día jueves, el total de días de estada serán 3, lunes, martes, miércoles, porque el jueves como día de egreso no lo contamos. Este último concepto de días paciente quizás pueda ser más rápido entenderlo si pensamos en las camas que están siendo utilizadas por una persona, ¿no?
El concepto en rigor señala pues que esto representa el conjunto de servicios hospitalarios brindados al paciente entre las 0 horas y las 24 horas de un día censal. El total se obtiene sumando el número diario de 10 pacientes del periodo, ¿no? El total de 10 pacientes. Arrancamos con algunos de los indicadores fundamentales y el primero es el promedio diario de camas disponibles. El concepto señala que es el número de camas que en promedio estuvieron disponibles diariamente. La fórmula para poder obtener este promedio, la vemos ahí, el total de días camas disponibles de un periodo dado sobre dividido para el número de días del mismo periodo. Veámoslos en un ejemplo. Vamos a suponer que este es un pequeño hospital con 20 camas, con una dotación normal de 20 camas, y vamos a hacer el ejercicio en un periodo muy corto de 7 días. Veamos, en el ejemplo 1, lo que se indica es que cada día estuvieron 20 camas disponibles, ¿no? 20 camas hospitalarias, 20 camas con los correspondientes recursos para brindar las atenciones a una persona. No hubo ninguna falla de ninguna de las camas, todas estuvieron disponibles los 7 días. La suma de cada uno de los días nos da 140 y al dividir por el número de días de este periodo corto, es 7, nos da 140 dividido para 7, nos da 20. Así que el promedio de camas disponibles de ese periodo ha sido 20. El ejemplo 2 que está más abajo, vemos que hubo una variación. Supongamos que el primer día de esta semana, el lunes, estaba a las 20, amaneció el martes y una de las camas sufrió un desperfecto y hasta que fuese reparado, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes fueron días en donde solo estuvieron 19 camas disponibles. Recién ya para el día sábado la cama estuvo ya reparada y nuevamente tenemos 20 camas disponibles. Si hacemos la suma del número de camas disponibles de cada día y luego dividimos para el número de días, el resultado es 19.4 o 4. Es decir, que en promedio durante esta semana solo estuvieron disponibles 19 camas para brindar atenciones a una persona. Al tener o al calcular este promedio de camas disponibles en un periodo mucho mayor, como de un mes, 3 meses, 6 meses, un año, eh, o cobra significado, ¿no? Porque si tuviéramos un indicador como ese durante un periodo de un mes o de 3 meses, nos estaría diciendo que durante todo ese periodo tan solo 19 camas estuvieron disponibles y durante ese periodo una persona fue privada de la posibilidad de ser atendida en ese hospital por no tener esta cama disponible, la cama faltante. El siguiente concepto es el de promedios, perdón, el siguiente indicador es de promedio días de estada. Vemos ahí la definición, que es el número de días que en promedio ha permanecido hospitalizado un paciente egresado. Y la fórmula, como la vemos, divide el total días estada de los pacientes egresados en un periodo dado, lo divide para el número de egresos del mismo periodo. Veamos con un ejemplo. Aquí vamos a ver durante este periodo corto de 7 días, la persona 1, la persona 2, la 3 y la 4 fueron ingresando en los momentos que están ahí señalados en el ejemplo. La persona 1 ingresó un lunes, permaneció el martes, el miércoles fue egresada esta persona, por lo que vemos al final de la fila
que los días de estada para esa persona fueron 2. Lunes, martes. Recordemos que el miércoles como día de egreso no lo sumamos. 2 días de estada para la persona 1. La persona 2 entra un martes, permanece miércoles, jueves y el egreso se da el día viernes, por lo que tenemos 3 días de estada. La persona 3 entra un martes, permanece el miércoles, es egresada el día jueves, tiene 2, y en la misma lógica vemos la persona 4. Al sumar cada uno de estos números, tenemos entonces un total de días estada de 10 días durante este periodo de 7 días. Y ahí estamos observando de cada una de estas personas el día que se produjo el egreso, por lo que en este periodo tenemos 1, 2, 3 y 4 egresos. Aplicamos la fórmula y dividimos el total de días estada para el número de egresos del periodo, y esto nos da 2.5, ¿verdad? Significa entonces que durante este periodo las personas que estuvieron hospitalizadas permanecieron en promedio 2.5 días. ¿Cuál es el valor de esto? Bueno, vamos a suponer que un cierto tipo de hospital, por sus características, debería tener personas hospitalizadas, supongamos que un máximo de 3 días, por las características de este hospital. No deberían ser personas que requieran más de 3 días de hospitalización. Si tenemos un promedio como eso, de 2.5, entendemos que estamos dentro de este periodo máximo de internamiento para este tipo de hospital. Pero si el número hubiese salido superior a 3, nos indicaría que hay un problema, ¿no? Que en promedio las personas están permaneciendo más tiempo del que corresponde mantener en este tipo de hospital. Lleva entonces a la pregunta de qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí la labor de la persona responsable, del director, directora, de quien asuma la gerencia de este hospital, tendrá que preguntarse y buscar, ¿no? Buscar y encontrar la respuesta a lo que parece ser un problema. Ahí tenemos entonces el promedio de días estada. El siguiente indicador, porcentaje de ocupación de camas, como vemos la definición, representa eso, el porcentaje de camas que estuvieron ocupadas diariamente durante un periodo. Su fórmula es dividir el total de días pacientes en un periodo para el total de días cama disponibles del mismo periodo, y esto lo multiplicamos por 100. Veamos el ejemplo. Tenemos un primer ejemplo para entenderlo muy fácilmente. Vamos a suponer, igual en este periodo de 7 días, que este hospital tiene o tuvo cada día 20 camas disponibles. Camas disponibles, 20 cada día. La sumatoria de esto nos da total de camas disponibles 140. Y vamos a suponer que los días pacientes en cada uno de estos días fue igual, 10, 10, 10. Es decir, que estuvieron cada día 10 personas ocupando 10 camas. El total de días pacientes ha sido entonces, sumando todo esto, 70, y al aplicar la fórmula, dividimos 70 para 140 y se multiplica por 100, lo que nos da 50%. Y es fácil entender. Si es que son 20 las camas disponibles y diariamente han estado solo 10 ocupadas, pues en este periodo la ocupación ha sido del 50%. Veamos este otro ejemplo en donde las camas disponibles cada día han sido 20, lo que nos da un total de camas disponibles de 140. Pero vamos a suponer que cada día las camas estuvieron llenas, ¿sí? Siempre estuvieron 20, 20, 20 personas, lo que nos da un total de 10 pacientes de 140. Al aplicar la fórmula,
dividir 140 para 140 y multiplicar por 100 nos da un 100% de ocupación. Y en este tercer ejemplo vemos igual. Cada día han habido 20 camas disponibles para un total de camas disponibles de 140. Pero vemos que los días pacientes ha tenido algunas variaciones. El lunes fue 18, el martes 16 y así cada día. Vemos que han habido variaciones por egresos e ingresos que se han ido dando cada día. Nos ha dado un total de 10 pacientes de 119. Al aplicar la fórmula, 119 para 140 por 100 nos da 85%. En el primer caso, es un porcentaje de ocupación bajo, lo que nos indicaría una subutilización de los recursos. Recordemos que si están 20 camas disponibles, camas hospitalarias, es porque están todos los recursos vinculados a cada una de estas camas para poder brindar atención a una persona. Si vemos que el porcentaje es bajo, pues nos está indicando que hay subutilización de recursos. En el segundo ejemplo, una ocupación del 100% nos está indicando que el hospital está saturado. Todos los días ahí están 20 personas y este hospital no cuenta con una reserva para poder responder frente a contingencias. Nos hace pensar entonces frente a la posibilidad de que se requiera ampliar o un nuevo hospital. Bueno, muchas pueden ser las situaciones, pero nos está diciendo que hay una saturación. Esto tampoco es bueno. Y el tercer ejemplo nos da un 85% que es considerado un porcentaje óptimo de ocupación, por lo que se mantiene una reserva del 15% precisamente para poder responder a situaciones contingentes. Este 85% entonces es considerado el óptimo.